Antes de que existiera algo llamado Estados Unidos, antes de la bandera, la independencia o incluso la idea de un país, existía otra cosa: el caos brutal de la vida colonial. El siglo XVIII, en lo que hoy llamamos Estados Unidos, no era un tiempo de certezas. Era una mezcla inestable de colonias británicas, francesas, españolas, esclavos africanos y pueblos indígenas que intentaban sobrevivir día tras día. En un territorio vasto, hostil y sin control centralizado. No era aún América, era un experimento. Y en muchos sentidos, era una pesadilla. En 1700, vivir en estas tierras significaba enfrentarse a el hambre, las enfermedades sin cura, los inviernos imposibles, la amenaza constante de violencia, ya fuera de animales, de humanos o del propio sistema colonial. Este no es un video sobre padres fundadores ni batallas heroicas. Es sobre los hombres, mujeres y niños anónimos que intentaron construir una vida entre barro, miedo y esperanza. Y muchos no lo lograron. Prepárate para conocer el otro lado de la historia, la vida real en las colonias antes de la nación, antes del sueño americano. Hubo una pesadilla muy real. Estados Unidos, como lo conocemos hoy, no existía. En 1700, el mapa de América del Norte estaba repartido entre tres grandes potencias coloniales: Gran Bretaña, con colonias en la costa este como Virginia, Massachusetts, Carolina o Nueva York; Francia, dominando vastos territorios del interior, desde el río Mississippi hasta Canadá; España, controlando el suroeste, Florida y vastas regiones del sur. Pero más allá de esos nombres, el control real era frágil. Las leyes europeas se perdían en el bosque, las órdenes reales se diluían en las montañas, la tierra era salvaje, las distancias inmensas y las condiciones brutales. La población era escasa, dispersa y desesperada. Los colonos vivían aislados, sin seguridad, con miedo al clima, a las enfermedades, a los ataques de tribus o de otras colonias rivales. Los pueblos originarios, como los iroqueses, los cherokee, los powhatan, no eran meros observadores, eran potencias reales, con sus propias redes, alianzas y resistencias. Y mientras las potencias europeas se repartían el territorio, las personas comunes vivían con la única certeza de que el mundo podía cambiar o desaparecer de un día para otro. Era un tiempo de inestabilidad total, y cada mañana, al abrir la puerta de su cabaña, un colono no sabía si esa sería su última salida. Olvida la imagen del colono con sombrero elegante y campo cultivado. La vida cotidiana en las colonias en 1700 era una mezcla brutal de trabajo agotador, aislamiento y miedo constante. Los días comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando ya no se podía ver. Todo lo que hoy damos por sentado no existía. Agua corriente, no. Electricidad, no. Medicina, solo rudimentaria. Rutas seguras, inexistentes. Protección, si tenías suerte tenías un rifle y puntería. Cada familia era su propio ejército, su propia granja, su propia iglesia. Y si no trabajabas todos los días, no comías. Se cultivaba maíz, trigo, cebada, si el clima lo permitía. Se cazaba y se recolectaba. Pero los inviernos eran largos, las lluvias arrasaban los cultivos, y la tierra muchas veces no respondía. La mayoría de los colonos eran agricultores pobres, artesanos o trabajadores forzados que habían llegado desde Europa buscando una vida mejor, y se encontraron con barro, mosquitos y desesperación. Trabajar la tierra no era una opción, era cuestión de vida o muerte. Los niños trabajaban desde los 6 o 7 años. Las mujeres no solo criaban hijos, cocinaban y limpiaban, también cosechaban. Criaban animales, defendían el hogar si era necesario. Y cada noche, al cerrar la puerta, una puerta de madera endeble, sabías que nada te separaba del mundo exterior más que tu fe y tu suerte. Las casas coloniales en 1700 eran más refugios improvisados que hogares, construidas con troncos, barro, piedra suelta o lo que hubiera disponible. No ofrecían comodidad ni seguridad. El suelo muchas veces era tierra compactada. Los techos, de paja o madera mal ajustada, goteaban con cada lluvia. Una casa promedio tenía una sola habitación, y ahí dormía toda la familia. Padres, hijos, abuelos, a veces animales pequeños, todos juntos sobre paja, mantas rudas o pieles. Privacidad no existía. Ventanas
solo aberturas cubiertas con trapos, calefacción, un solo fuego. Y si se apagaba, el frío entraba como cuchillas. Las casas eran refugio contra la intemperie, pero también eran cárceles de invierno, donde enfermedades como el tifus, la fiebre amarilla o la disentería se propagaban sin control. Cada casa tenía que ser autoconstruida. No había arquitectos, no había planos, solo hachas, sudor y necesidad. Y aún así, esa choza, ese cubo de barro y madera, representaba un triunfo, porque si habías logrado construirlo, aún estabas vivo. En 1700, gran parte de la economía colonial que ahora asociamos con Estados Unidos no se sustentaba en pequeñas granjas familiares, sino en trabajo forzado, sistemático y brutal. La esclavitud africana no fue una anomalía tardía. Era una pieza central de la vida colonial desde mucho antes de la independencia. Hombres, mujeres y niños arrancados de sus hogares en África eran transportados en condiciones inhumanas, atados en cámaras oscuras de barcos, hacinados, sujetos a hambre, enfermedades y violencia constante durante un viaje que muchos no sobrevivían. Los que lo hacían eran vendidos como propiedad. No eran obreros, no eran trabajadores contratados, eran bienes muebles. En las plantaciones del sur, especialmente en lugares como Virginia, Carolina o Maryland, la vida de los esclavos era una sucesión interminable de trabajo agotador. Levantarse antes del amanecer, arar campos con herramientas rudimentarias bajo el sol abrasador, cosechar tabaco, algodones incipientes, arroz. Repetir hasta que el cuerpo cediera. El castigo no era una excepción, era parte del sistema. Golpes, latigazos o mutilaciones eran usados para corregir intentos de rebelión, desacato o simple lentitud. El miedo era herramienta de control. Los esclavizados no solo trabajaban la tierra, también construían casas, defendían perímetros, realizaban tareas domésticas, a veces bajo la misma techo donde vivían sus amos, y eran forzados a aprender oficios sin jamás recibir libertad, salario o reconocimiento. Las familias podían ser separadas en cualquier momento, un hijo vendido a otra plantación, una esposa enviada al mercado de esclavos. Padres sin poder decir adiós, no había contrato que respetar, no había derechos, y la vida de un ser humano, legalmente, podía comprarse y venderse como un saco de grano. Aunque hoy se hable de Estados Unidos como tierra de libertad, en 1700 era tierra de esclavitud institucionalizada, brutal, normalizada. Un sistema que marcó para siempre la economía, la demografía y la conciencia moral del continente. Mientras las colonias europeas crecían, esta expansión no fue un simple asentamiento pacífico. Fue invasión, desplazamiento, guerra y negociación forzada. Antes de que existiera una sola colonia británica de importancia, estas tierras estaban habitadas por innumerables naciones indígenas con culturas, economías y sistemas políticos propios: iroqueses, Powhatan, Cherokee, Sioux, algonquinos, pueblos del Mississippi y muchos más en el norte y sur. Cuando los colonos europeos llegaron, vinieron con una idea errónea y arrogante de la tierra. Pensaron que estaba vacía. Pensaron que podía tomarse, parcelarse, venderse como propiedad. Y no entendieron, o no quisieron entender, que estas no eran tierras sin dueño, sino territorios con historia, clanes, líderes y vínculos espirituales profundamente arraigados. El choque no tardó en llegar. Al principio fue comercio y alianza temporal. Algunos grupos indígenas intercambiaron pieles por herramientas metálicas, cerveza o telas. Hubo matrimonios mixtos, pactos defensivos y alianzas estratégicas. Pero a medida que los colonos demandaban más tierra para cultivar, más madera para construcciones, más control sobre los recursos, la presión territorial se intensificó. Campesinos y colonos se asentaban en tierras que pertenecían a comunidades indígenas, sin acuerdos equitativos, sin compensación real. El resultado fue guerra. Guerras de fronteras, escaramuzas violentas, ataques por sorpresa, respuestas más despiadadas. Algunos pueblos indígenas optaron por alianzas con franceses o españoles para contrarrestar el avance británico. Otros resistieron con fuerza, organizando tácticas de guerrilla, emboscadas en bosques y estrategias de desgaste que los colonos no entendían. La violencia era terrible. Comunidades enteras fueron desplazadas. Enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, diezmaban poblaciones enteras que no tenían inmunidad. La tierra de uno se convertía en campo de batalla y luego en propiedad colonial.
Este choque no era una serie de batallas aisladas, era una ruptura cultural y demográfica que definiría la historia de América del Norte. No se trataba solo de armas, se trataba de una concepción distinta de la tierra, del alma, de la pertenencia. Porque mientras los colonos hablaban de propiedad, para muchas naciones indígenas la tierra era sagrada, indivisible y viva. Esa diferencia de visión terminó en tragedia para ambos lados, aunque de maneras muy distintas. En 1700, la religión no era un aspecto más de la vida cotidiana, era el lente a través del cual se interpretaba cada hecho, cada miedo, cada desgracia y cada milagro. La mayoría de las colonias europeas en América del Norte se fundaron con motivos religiosos, puritanos en Nueva Inglaterra buscando una ciudad sobre la colina, anglicanos manteniendo la fe de la corona británica, católicos en territorios bajo influencia española o francesa. Pero más allá de denominaciones había una constante. El miedo al pecado y al castigo divino dominaba la mente de la gente común. En un mundo donde no existían las ciencias modernas que explicaran tormentas, sequías o enfermedades, la religión ofrecía explicaciones fáciles, terribles y absolutas. Una mala cosecha, castigo por pecado colectivo, una muerte temprana, pago por mal comportamiento, un incendio o un accidente, señal de ira divina. Las prédicas no eran suaves ni poéticas, eran advertencias intensas sobre el pecado, el infierno y la salvación. Pastores y predicadores mantenían alta la tensión moral en las comunidades. En muchas pequeñas localidades, el ministro o maestro de la iglesia era una figura con más autoridad que cualquier juez o funcionario colonial. Podía dictar a quién se le señalaba por herejía, quién debía confesar públicamente un pecado grave, quién debía arrepentirse frente a la congregación, quién sería excluido socialmente por su conducta. La sociedad no toleraba conductas que se percibieran como amenazas al orden moral. Las formas de corregir eran públicas y humillantes. El potro de vergüenza, donde se colocaba a alguien para ser ridiculizado por todos. Marca pública, marcas visibles en la piel para quien cometía faltas graves. Azotes, no como terapia física, sino como purga del alma. Y no eran solo castigos para criminales de derecho común. La moral religiosa podía dictar sanciones por adulterio, blasfemia, juego excesivo, alcoholismo brutal, rechazo a asistir a misa. El objetivo no era solo castigar el cuerpo. Era demostrar que el pueblo entero debía temer a Dios, temer al pecado y temer las consecuencias públicas de transgredir normas. Esto generaba un efecto profundo. Cada persona vivía con la sensación de que no solo sus vecinos, sino su Dios, observaban cada acción. No bastaba con sobrevivir al clima, al hambre o a los ataques. Había que sobrevivir a la mirada espiritual colectiva. Si la religión explicaba por qué ocurrían desgracias, la vida misma era un recordatorio brutal de qué tan frágil era la existencia en 1700. Enfermedades que hoy consideramos curables eran sentencias de muerte. Y no solo para adultos, niños, ancianos, mujeres embarazadas. Todos eran vulnerables. Las colonias enfrentaban continuamente brotes de viruela, una enfermedad devastadora, especialmente para poblaciones indígenas sin inmunidad. Dejó cicatrices físicas y psicológicas colectivas, de fiebre tifoidea y disentería, por agua y alimentos contaminados, condiciones sanitarias inexistentes y falta de conocimiento sobre higiene. También difteria, sarampión y escarlatina. Infecciones que se propagaban en comunidades cerradas, donde la cuarentena y la medicina moderna no existían, y la peste y enfermedades respiratorias. En lugares donde el frío arremetía sin refugio adecuado, pulmonías comunes eran sentencias trágicas. No había antibióticos, no había hospitales con protocolos. La medicina era una mezcla de ritual, superstición y remedios caseros sin eficacia demostrada. Un dolor de garganta podía convertirse en algo fatal. Un simple rasguño podía infectarse y desencadenar fiebre imparable. Y la mayoría de los tratamientos eran peores que la enfermedad misma. Sangrías que debilitaban más que curaban. Mezclas de hierbas tóxicas, reliquias o amuletos que se usaban como cura. La vida diaria ayudaba a propagar enfermedades. Aguas estagnantes alrededor de viviendas, pozos sin protección contra desechos, condiciones de hacinamiento en poblados, animales domésticos compartiendo el mismo espacio que humanos. Todo esto significaba transmisión constante y repetida. La tasa de mortalidad en 1700 era alta. No era trágica solamente, era normalizada.
Ver morir a un vecino, un familiar, un niño, un anciano, era parte del calendario vital. Esta realidad configuraba una cultura donde la muerte no era un evento inesperado, el duelo era continuo, la memoria colectiva se llenaba de nombres que jamás tendrían lápida. Y mientras las potencias coloniales disputaban territorios y recursos, la guerra más constante que libraban las personas comunes era contra un enemigo invisible que no respetaba fronteras, clases ni religiones. En 1700, las tierras que más tarde conformarían Estados Unidos eran escenario no de una sola dominación, sino de una colisión constante de imperios y de intereses contrapuestos. El continente vibraba con tensiones que no solo se manifestaban en mapas, sino en vidas humanas rotas, alianzas imposibles y guerras sin tregua. Las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y España, no estaban interesadas en coexistir pacíficamente. Cada una reclamaba vastas extensiones de tierra, recursos estratégicos, rutas de comercio y supremacía en el Nuevo Mundo. Esas rivalidades no se resolvían con tratados elegantes, sino con armas, sangre y desplazamientos forzados. Las llamadas guerras coloniales o guerras indígenas no eran episodios aislados, sino una serie continua de enfrentamientos. Primero estaban las disputas directas entre británicos y franceses. Ambos buscaban el control de territorios interiores ricos en pieles, maderas y ríos navegables. Esto llevó a episodios como la Guerra Franco-Indígena, visible ya desde principios del siglo XVIII en forma temprana, que era una extensión de las grandes guerras europeas trasplantadas a los bosques de América. No eran batallas con líneas claras ni ejércitos disciplinados, eran enfrentamientos brutales en terreno desconocido, con tácticas de emboscada, retirada y supervivencia. Luego estaban las tensiones indirectas, donde cada bando buscaba aliados entre los pueblos indígenas. Algunas naciones indígenas se aliaron con franceses, creyendo que así podían frenar el avance británico. Otras se alistaron con británicos para enfrentarse a tribus rivales. Las alianzas eran frágiles, cambiaban con rapidez y muchas veces se rompían al primer indicio de desventaja. A menudo, los conflictos tomaban la forma de ataques rápidos contra asentamientos aislados. Pueblos enteros eran saqueados, hogares incendiados, familias enteras desplazadas. No existían fronteras claras ni líneas seguras. Los colonos vivían con la constante amenaza de que, al salir de su vivienda, la siguiente luz que verían sería la de un fuego que no habían encendido. La guerra no era un espectáculo glorioso, era supervivencia cruda, sangre, cuerpos mutilados y un paisaje humano que se transformaba en campo de ruinas. Las batallas no eran solo combates por tierra, sino por vida o muerte, por supremacía de recursos, por imposición de un modo de vida frente a otro, por control del futuro. Y mientras los europeos medían fuerzas, los pueblos indígenas pagaban un precio incalculable, no solo en vidas humanas, sino en pérdida de territorio, fragmentación social y traumas culturales que marcarían generaciones. Este no fue un preludio de paz, ni una época de consolidación. Fue un tiempo de guerra permanente, donde la violencia era parte del paisaje cotidiano, y donde cada amanecer podía traer noticias de pérdida, destrucción o reagrupamiento violento. En medio de todo ese caos sangriento, la vida cotidiana no desaparecía. La gente continuaba encontrando maneras de vivir, de compartir, de expresar lo inexplicable. En 1700, la cultura popular no era un lujo, era una válvula de escape esencial ante la presión constante del miedo, el hambre y la incertidumbre. En las comunidades coloniales, las supersticiones se mezclaban con la religión, con prácticas traídas de Europa y con creencias indígenas que los colonos no siempre comprendían, pero sí adoptaban con variantes propias. Cuando un niño se enfermaba sin razón aparente, cuando los cultivos se marchitaban de manera súbita o cuando un animal se comportaba de forma extraña, no se buscaban explicaciones científicas, se hablaba de maldiciones, malos espíritus, señales divinas o presagios. La superstición era poderosa porque ofrecía una explicación donde la lógica no bastaba. Era común que se evitaran ciertos lugares por mala energía. Se hicieran amuletos de protección con hierbas, huesos o símbolos cristianos. Se contaran historias de fantasmas o espectros que vagaban por antiguas rutas indígenas. Se atribuían tragedias a la ira de Dios o a la venganza de espíritus ancestrales. En medio del miedo permanente, la comunidad recurría también a festejos populares que combinaban solemnidad, fe y deseo de alivio emocional. No eran fiestas grandiosas como las imaginamos hoy. Eran momentos breves de comunión donde se compartía comida, canciones
bailes rústicos y relatos que tenían tanto de humor como de advertencia. Los bailes se hacían alrededor de hogueras, con canciones que contaban historias de supervivencia, de escapatorias imposibles, de amores prohibidos o de encuentros con lo desconocido. Las risas, a menudo nerviosas, eran una forma de resistir el peso del día a día. Las narraciones de fantasmas o de sucesos extraños se contaban no solo para asustar, sino para compartir experiencias que nadie podía explicar completamente. En estas fiestas, la frontera entre lo sagrado y lo profano era difusa. Una oración podía mezclarse con una canción de trabajo y el sonido de tambores o gaitas primitivas podía invocar tanto alegría como temor. Era la forma en que la gente encontraba cohesión, sentido de pertenencia y, por breves instantes, una pausa frente a la dura realidad que los rodeaba. Incluso los juegos de azar, las pequeñas apuestas, los brindis por la salud de los ausentes y las danzas improvisadas tenían un trasfondo: aferrarse a la vida, celebrar la simple existencia un día más, aunque ese mañana fuera incierto y peligroso. La cultura popular de este periodo, con sus supersticiones, ritos y festejos, era una respuesta humana primal al miedo, una mezcla de resistencia emocional, comunidad y creatividad frente a lo inexplicable y lo aterrador. Era la manera de decir, entre voces elevadas y miradas cómplices: no me rindo, sigo aquí, y mientras haya música hay esperanza. Aunque la imagen más común del colono del siglo XVIII es la del pionero libre, dueño de su tierra y forjador de su destino, la realidad económica era mucho más dura, desigual y controlada. La economía de las colonias estaba estrechamente subordinada a los intereses de las potencias europeas. No era un sistema libre ni justo, era un engranaje en una gran máquina imperial. Los productos que se podían vender estaban limitados por leyes impuestas desde Europa. Muchos bienes solo podían ser comerciados con Inglaterra o Francia, no entre colonias. Los precios los fijaban los grandes comerciantes, no los productores. El transporte estaba monopolizado por barcos europeos, lo que encarecía todo. Y por supuesto, los impuestos. Los colonos eran obligados a pagar gravámenes sobre todo, sobre la tierra que trabajaban, sobre las herramientas que usaban, sobre el té, el papel, los textiles, el tabaco, el alcohol. Pero peor aún, no tenían representación real en el poder que los gobernaba. La famosa consigna que estallaría más adelante, "No taxation without representation", no era una consigna filosófica. Era un grito de auxilio nacido de años de abuso económico. Los pequeños agricultores, los artesanos, los jornaleros, estaban atrapados en una estructura que los mantenía en la pobreza, sin posibilidades de ascenso ni autonomía. Mientras tanto, una élite colonial, blanca, rica, ligada a los intereses europeos, se enriquecía controlando los monopolios, las rutas de exportación y los mercados internos. Y los esclavizados eran directamente la base de producción forzada. La economía colonial se sostenía en la espalda de cuerpos esclavizados en campos de tabaco, arroz y algodón, sin salario, sin derechos, sin posibilidad de libertad. La pobreza no era un accidente, era parte de la arquitectura del sistema, un sistema que necesitaba de la desigualdad para funcionar, que multiplicaba la riqueza de unos pocos a costa del trabajo forzado y el hambre de la mayoría. Así que cuando hablamos del sueño americano temprano, hay que entender que para millones ese sueño era una pesadilla impuesta desde arriba. La América colonial del 1700 no era una tierra de esperanza para todos, era una tierra de extremos, de riqueza para unos pocos y de desesperación para muchos, de nuevas oportunidades, pero también de opresión, esclavitud, guerra y muerte. Pero en medio de todo ese caos, las guerras, las pestes, los impuestos injustos, el choque brutal con los pueblos originarios, surgieron también semillas de algo nuevo, el sentido de comunidad entre los oprimidos, la idea de resistir un poder que no escucha. La pregunta incómoda: ¿por qué obedecemos a quienes nos explotan? Es en esta mezcla de barro, sangre, creencias, hambre, deseo y violencia que se forjaron las primeras tensiones que llevarían, décadas después, a una ruptura histórica, la revolución. Pero antes de la independencia, antes de los discursos ilustres y las banderas ondeando, hubo esta realidad cruda, esta vida precaria, este miedo permanente. Y por eso, mirar el siglo XVIII en Estados Unidos no es mirar un prólogo glorioso, es mirar el rostro real del origen, un rostro sucio, tembloroso, a veces heroico, y muchas veces desesperado.
Si este viaje te hizo repensar lo que sabías sobre los orígenes de Estados Unidos, imagina lo que todavía queda por descubrir. Dale like, suscríbete y comparte este video si crees que el pasado debe contarse como fue, brutal, fascinante y necesario. Y dime en los comentarios, ¿qué época deberíamos explorar en profundidad la próxima vez? Nos vemos en la siguiente historia. Pero recuerda, la historia no es un cuento, es supervivencia.